Hoy tenemos un estudio interesante para la honra y gloria del Señor, pero antes que comencemos quiero empezar con una oración como siempre lo hacemos, invitando al Espíritu Santo que nos traiga, ¿verdad?, ese conocimiento, esa sabiduría, ese entendimiento para que nosotros podamos expresar la palabra que Él ha puesto en nuestros corazones. Inclinemos sus rostros si están en su casa y si están manejando en comunicación. Dice así: Señor, te damos gracias por este día y por el privilegio de la comunicación. Señor, te pedimos que nos guíes, que guíes nuestra mente, nuestras palabras, nuestros micrófonos. Señor, danos esa sabiduría para transmitir con claridad. Abre los corazones de quienes nos escuchan para que este tiempo sea de edificación, de aprendizaje. Señor, pon palabras, Señor, en mí, Señor, y haz que cada oyente, Señor, reciba, Señor, esta palabra con agrado, Señor, que la reciba, Señor, para que se pueda edificar, Señor, cada día más en tu palabra, Padre, Señor. Te doy gracias de antemano, Señor, porque tú todo lo conoces, Señor, y tú pones el querer como el hacer en la vida de cada uno de nosotros. Te lo pedimos en nombre del Trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y gracias. El tema de esta noche, es: dejemos la comodidad y avancemos al propósito. Dejemos la comodidad y avancemos al propósito. Le doy gracias nuevamente por sintonizarnos a su emisora Cristo, la Piedra Angular, en su programación Jesús mi alfarero es. El tema: dejemos la comodidad y avancemos al propósito. Nos sentimos muy cómodos muchas veces donde estamos, pero tenemos que avanzar al propósito que Dios ha puesto en la vida de cada uno de nosotros. Y en esta noche yo tengo un relato bíblico de un pueblo que se sintió muy cómodo donde estaba. Dios le había dado una palabra al pueblo, Dios le había dicho lo que iba a conquistar, a donde lo quería llevar, y donde lo trajo en un momento fue un momento de transición, un momento que el pueblo debería estar ahí, pero no era su residencia permanente. Dicho eso, el versículo bíblico que voy a comenzar para que ustedes puedan entender a dónde yo los voy a dirigir, tengo que empezar con la base. En Génesis, capítulo 12, versículo 1, Dios llama a Abraham. Y dice así: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Ya Abraham, empezando desde ese punto de partida, a él se le había dado la promesa. Dice que él hará de él una gran nación. Ahí es que empieza. Él todavía no había tenido hijos. Tenía 75 años. Y se le da el llamado a Abraham de que de él saldría una nación y que también lo movería a la tierra que Dios le iba a mostrar. Y vemos cómo Abraham con obediencia hace lo que Dios le manda, se va de su tierra y se parentela, y solamente lo traigo de introducción porque a donde yo quiero llegar es al pueblo de Egipto, pero al pueblo de Israel en Egipto. Abraham tiene sus dos hijos, y esto es como recapitulando una historia para que la puedan entender. Abraham tiene dos hijos, Ismael e Isaac. En Génesis 15, vamos de nuevo a la palabra del Señor, porque lo lindo de la palabra que podemos ir. Génesis 15 dice: Dios promete a Abraham un hijo, y él piensa que su criado será su heredero, pero Dios le deja saber
que el hijo que él va a tener es el que lo va a heredar. Y eso está en el versículo 4. Dice, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Cuando se le dio la bendición o la promesa en el capítulo 12, dice que hará de él una gran nación. Por lógica, uno piensa que la gran nación va a venir de su propia descendencia. Pero todavía Abraham no entiende lo que el Señor le está diciendo en el capítulo 12, que de él saldrá la gran nación. En el capítulo 15 le da es más específico y le dice, no te va a heredar. Como él pensaba que su gran nación a lo mejor iba a salir del criado, pero el Señor va y le dice, no es del criado que va a heredar, sino va a ser de un hijo que tú vas a tener. En Génesis 16, ya él tiene 86 años, cuando nace Ismael, porque ellos se adelantaron al propósito del Señor, a la palabra del Señor. Por eso es que el tema de hoy, yo le había puesto, dejemos la comodidad y avancemos al propósito. Aquí Abraham no esperó lo que el Señor le había prometido. Y tomaron acción en sus propias manos. A los 86 años nace Ismael. Y en el versículo 10, también 16:10, no solamente nace Ismael, pero el Señor le da la bendición también. En el 16:6 dice, y respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Pero Agar tuvo a Ismael, y como quiera el Señor en el versículo 10, a pesar de lo que había pasado, le dice a ella, luego también el ángel de Jehová le dice, multiplicaré tanto tu descendencia, que no, le está diciendo a Agar, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Recapitulando nuevamente, se le da la promesa a Abraham, le da una tierra, va a ser una gran nación, la tierra que él mostrar. El Señor, ellos se adelantan al propósito o al plan de Dios, nace Ismael. Con todo eso el Señor tiene el pacto que ya iba hecho con él. Y en Génesis 17, el pacto entre Dios y Abraham cambió su nombre, hizo un pacto perpetuo, un pacto que nadie podía romper. En el versículo 8 del 17 dice, te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Este versículo es bien importante porque ya en Abraham se le había dado la bendición, se le había dicho lo que tenía que hacer, y ahora le está diciendo que la tierra que él va a morar es Canaán, que la tierra que él va a recibir es Canaán, que la tierra que él va a estar de la promesa es la tierra de Canaán. Desde el principio en Génesis, por eso yo le dije que yo lo quería llevar hasta el pueblo de Israel ya en la esclavitud en Egipto, pero ustedes tienen que entender que desde el principio Dios le había puesto y dado a Abraham, al pueblo, a Canaán. Dios le había dicho que Canaán era la tierra heredada. Y ahí seguimos con el versículo 20, el capítulo 27, que nació Isaac. Isaac nació ya a los 100 años, cuando tenía Abraham 100 años. Ya había pasado 25 años de la promesa. En Génesis 12 se le da ese llamamiento. Y aunque no era específico de que
te voy a dar un hijo, pero le dijo que iba a ser de él una gran nación, podemos deducir de eso, de que si le iba a dar una gran nación, era que iba a tener heredad, que iba a tener hijos. Cuando él le explica nuevamente que te voy a dar un hijo específicamente, que eres tú el que vas a tener el hijo, él se sorprendió porque pensó que era el criado, pero ya el Señor había hablado. Y eso nos pasa a nosotros, les voy a decir. A veces el Señor nos da una palabra específica y como que no la podemos entender. Y el Señor vuelve y nos vuelve a decir, mira, esto es lo que yo necesito, lo que quiero de ti. Y lo entendemos y tenemos que seguir a la meta porque eso es lo que el Señor tiene y ha puesto en nosotros. Génesis 21, ahí ya le nació Isaac. Pero le vamos a seguir, de ahí vienen y sale Isaac, tiene a Jacob y tiene a Esaú. En el capítulo 28 ya vemos que ahí se reafirma. Vamos a buscar el Génesis 28 y yo necesito que ustedes puedan entender y vayan conmigo a la palabra, que puedan entender lo de la promesa. Lo de la promesa para que puedan entender, y yo me hago la pregunta, ¿por qué el pueblo de Israel se quedó tanto tiempo en Egipto? ¿Por qué no salió en el tiempo que tenía que haber salido? ¿Por qué cuando pasó la hambre y se quedó allí por un periodo de tiempo, desde el principio Dios le había dado la tierra de Canaán? El propósito de Dios era que conquistara la tierra de Canaán, porque era la tierra que Dios le había dado desde Abraham. No era que se quedaran en Egipto. El propósito de Dios nunca fue que ellos se quedaran en Egipto. La palabra desde Génesis le había dado una tierra fértil, una tierra donde ellos iban a morar. Por eso en el 28 no tan solo se la da a Abraham, en el 28 capítulo, y sigo en Génesis, creo que solamente me voy a quedar en el libro de Génesis. Génesis 28, el versículo 4, discúlpenme, capítulo 28, versículo 4 dice, y de él, y te dé la bendición de Abraham y tu descendencia contigo, para que heredáis la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Pandán Aram, y a Labán, a su hijo en Betuel de Arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y Saúl. Pero en el 4, él le dice que la tierra que le va a dar es la tierra de Canaán, la tierra donde él estaba morando en ese momento. Seguimos. Ahora es que yo voy a entrar en la lección. Ahora entramos en José. Ustedes saben, y para los que no han conocido la historia de José, José es vendido por sus hermanos, llega al país de Egipto, donde ahí Dios le habla y lo prospera en gran manera, y él termina liberando al pueblo de Israel de las manos de su opresor, que era el faraón, a través de Moisés. José, que fue el primero que llegó, él libra al pueblo de Israel de una hambruna, de una hambre que no tan solo estaba pasando en Canaán, que estaba pasando prácticamente en la región entera, había hambre. Y a través de José, Dios bendice a José y él alimenta no tan solo a su familia, sino a todas las aldeas alrededores. Pero esto es lo que yo les quiero llevar. Dejar la comodidad para avanzar al propósito de Dios exige renunciar a lo conocido. Al igual que Abraham, al salir sin saber a dónde iba, este camino transforma nuestras vidas, reemplaza el conformismo por el crecimiento. Eran 7 años
7 años de hambruna. 7 años donde había hambre. Dice la palabra que ya habían pasado 2 años de hambruna cuando los hermanos de José llegaron a Egipto a comprar alimento. Ya habían pasado 2 años. 5 años se quedaron ellos en Egipto. Y yo me hago la pregunta, si eran 7 años de hambruna solamente, ¿por qué ellos se quedaron 400 años en una tierra que Dios no le había prometido? Por la comodidad. Ellos se sentían cómodos. Ellos sentían de que ahí donde estaban en Egipto había tierra, tenían su ganado. José tenía privilegio con el faraón, no querían salir y nosotros nos sentimos a veces cómodos cuando ese no ha sido el plan que Dios ha puesto en nuestras vidas. A lo mejor el Señor dice, vas a estar en este lugar por un tiempo, pero ese no es tu lugar de residencia. Ese no es el lugar que el Señor te quiere. O va a decir, vas a estar en este trabajo por un tiempo, pero ese no es el lugar donde yo te quiero. Yo te quiero en otro lugar más. O Dios te dice, el plan que yo tengo para ti es otro. Y por el momento necesito que estés aquí, pero no es tu lugar. No es donde quiero que tú estés. Pero nosotros como seres humanos nos sentimos muy cómodos. El cambio no somos aceptables al cambio, no queremos, el cambio nos da miedo, no nos hace avanzar. La comodidad de lo que tenemos, es más fácil estar en lo que conozco que ir a avanzar en lo que todavía yo no había visto. Aunque la promesa del Señor se la había dado a Abraham, se la dio a Isaac nuevamente y le estaba diciendo en todo momento que la tierra que ellos iban a poseer era Canaán. No era Gosén en Egipto, porque el faraón, cuando se enteró que la familia de José iba y ya estaba en Egipto buscando alimento, él le dice, mira, ustedes pueden estar aquí. Y ellos, como ellos hacían sus sacrificios de animales y unos rituales que al pueblo de Egipto no, le era como abominación, ellos dijeron, mira, yo quiero la tierra de Gosén. Ustedes me permiten estar en Gosén. Y el faraón le concede porque José había hecho grandes cosas para el faraón. Y ahí es donde ellos se sienten cómodos. Y mientras José vivía, mientras el faraón en aquella época estaba todo bien. Pero el Señor no le había dado la tierra de Gosén. La tierra que se le había prometido era la tierra de Canaán. Desde un principio, desde Génesis, desde el pacto que se hizo Abraham, que Dios hizo con Abraham en el capítulo 12, él le dijo que él le iba a dar la tierra de Canaán, no era la tierra de Gosén, no era la tierra de Egipto. Pero el pueblo se sintió cómodo. Y no tan solo el pueblo se siente cómodo, sino que cuando ellos se sienten con la aflicción, porque recuerden, les voy a decir un dato bien interesante. Cuando ya ellos están en Egipto, ya habían pasado 134 años, si no me equivoco. Había pasado ya 134 años después de la muerte de José, que ellos estaban viviendo en Gosén sin opresión. Por eso dice que la muerte de José tenía 30 años cuando se presentó ante el faraón. Pasaron 7 años de abundancia y 2 años más de hambruna cuando su familia llegó a Egipto. Él tenía alrededor de 39 años y José murió a los 110 años y vivió en Egipto 71 años. Los historiadores y los teólogos estiman que el periodo de paz y libertad duró aproximadamente de 100 a 134 años. Recuerden, el pueblo de Israel, los hijos de Jacob de Israel, porque se le cambió el nombre, que fueron a Egipto a morar durante
El tiempo estimado me imagino que eran 7 años porque eran los 7 años de hambruna. Ellos hubiesen dicho, ok, ya pasó el tiempo de la hambruna, pero como ellos se sintieron cómodos, ahí lo tengo todo, ¿no? Que yo no voy a salir de aquí, pero ¿para qué yo voy a salir de aquí? Si aquí yo tengo el ganado, aquí los egipcios me tratan bien, aquí todo me va bien, pero esa no era la tierra que Dios le prometió. Ya habían pasado 130 años o 134 alrededor en total. Por lo tanto, los israelitas vivieron en esclavitud después de esos 134 años, porque tuvieron casi 300 años hasta la muerte, hasta que Moisés los libertó. En Éxodo capítulo 2, versículos 23 y 24, describe cómo los israelitas gemían a causa de la servidumbre y clamaban por ayuda. Este pasaje señala que Dios escuchó la voz de sus lamentos y se acordó de su pacto. Estuvieron 134 años en comodidad. Yo estoy cómodo, yo estoy bien, se me olvida lo que Dios había hecho. Viven con los egipcios, pero muere José y ahora el faraón nuevo que llega se le olvidó de quién era José, de lo que estaba pasando, y lo único que el faraón veía en ese momento era que había un pueblo que no era Egipto, que estaba invadiendo sus tierras y que mientras más los veían, más se multiplicaban, que los puso en esclavitud, que mientras más fuerza y más labor le daba, este pueblo se multiplicaba más, y en un momento dijo, bueno, espérate, no. Este pueblo está creciendo tanto y tanto que si algún día se levanta en contra de nosotros, los egipcios nos destruyen. Pero yo me vuelvo y le hago la pregunta, porque este es el tema. Dejemos la comodidad y avancemos al propósito. No seamos como el pueblo de Israel, que porque se sintieron muy cómodos en Egipto, no salieron de Egipto. Era 7 años nada más de hambruna. Y estuvieron 400 años, 100, ponle de 100, viviendo en comodidad, porque claro, ahí está José, ahí yo me va bien, tengo el ganado, tengo el favor de ellos. Pero como no era el propósito de Dios, lo esclavizaron. Si ellos hubiesen entendido el propósito que Dios tiene en ti, ellos se hubiesen ido. Hubiesen dicho, esta tierra no es mi tierra, Dios me había dado Canaán. Y eso nos pasa a nosotros. El enemigo viene y dice, no, ustedes son esto, ustedes no se van a levantar. Y el Señor dice, pero ¿por qué ustedes le están creyendo a la voz del enemigo? Si yo les dije a ustedes que ustedes eran nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, ustedes valen mucho ante mis ojos, pero no. Empezamos a escuchar lo que no conviene y el enemigo nos nubla la mirada y nos hace sentir que donde estamos es en el lugar que nos corresponde. Y no es cierto. El lugar donde ellos estaban no era el lugar que les correspondía. Donde ellos se encontraban no era el lugar donde Dios tenía planeado para ellos. Ellos estaban ahí por un tiempo, pero le costó caro porque ellos no decidieron o no tuvieron ese discernimiento de decir, ya era hora de que yo me fuera para donde mi propósito. Estuve aquí por un periodo de tiempo, por la hambruna que había. Estuve aquí porque no había que comer en Canaán, pero ahora me voy de aquí porque esta no es mi tierra. Esta era una tierra idólatra. Esta era una tierra donde el faraón hacía, a pesar de que ellos se sentían cómodos, no era la tierra que Dios le había dado. Era una tierra de que para ellos hacer los sacrificios que tenían que hacer a Dios, tenían que estar lejos de la tierra de Egipto, Gosén, pero todavía Gosén era parte de Egipto, era de él, era una tierra que el faraón le había concedido a ellos. Cuando viene entonces Moisés, ellos ya están cansados de la opresión, empiezan a clamar a Dios y en Éxodo 2, como le dije, el capítulo 2, versículos 23 y 24, y ellos claman y el Señor los escucha. Ahí entonces Dios le revela a Moisés
que ha visto la aflicción de su pueblo y ha escuchado su clamor contra los opresores de ellos. ¿Qué eran los opresores de ellos? El pueblo de Egipto. Éxodo 3, del 7 al 8. Tenemos tanta comodidad que nos quejamos de todo. ¿Por qué le digo esto? Porque todavía vemos cómo ellos clamaban para ser liberados del pueblo de Egipto, porque su opresor lo oprimía cada día más. El Señor ve su clamor. El Señor envía a Moisés a liberarlo. Pero la comodidad de ellos lo hizo sentir que cuando después vino la liberación, empezaron las quejas contra el Señor. Y nosotros hacemos lo mismo. ¿Por qué nosotros tenemos tanta comodidad que nos quejamos de todo? Ustedes no han pensado que cuando no teníamos carro, cuando no había un vehículo en la casa, orábamos al Señor: Señor, provéenos un vehículo. Señor, mira que tengo que ir al trabajo y ando caminando. El Señor concede nuestra petición. Nos da el vehículo, nos da nuestro carrito. Y ahora nos quejamos porque la gasolina, no puedo con el costo de la gasolina. Porque estoy muy cansado y no quiero manejar. Porque qué pereza que tengo que prender el carro, limpiar el carro en esa nevada. Y nos quejamos de una manera que cuando el Señor dice: pero tú no me estabas pidiendo un carro hace un año, hace 2 años, y ahora que lo tienes te estás quejando. Cuando no tenemos trabajo, hacemos lo mismo. Señor, provéeme un trabajo. Señor, tú sabes que yo necesito el trabajo. Señor, tú sabes que mi economía no está bien. Señor, ayúdame a este trabajo que necesito. Ahora tengo el trabajo. Ay, yo no me quiero levantar. Estoy tan cansado que yo no quiero ir al trabajo. Déjame llamar fuera. Déjame decirle que estoy enfermo, porque yo no quiero ir a trabajar. Ay, no, que cuando estoy en el trabajo, esta gente me mortifica, la gente, mis compañeros de trabajo no se llevan conmigo y ya yo quisiera no tener ese trabajo más. Pero tú no estuviste orando por un trabajo. Pero viene la queja. Así le pasaba al pueblo de Israel. Oró para que el Señor los librara de su opresor, y cuando me envían a Moisés, empieza a quejarse. Qué pueblo malagradecido. Mucha gente dirá: ay, pero es que este pueblo de Israel, por más que Dios le hace las cosas, es un pueblo malagradecido. Es que nosotros somos iguales. Por eso es que nosotros cada día tenemos que pedir al Señor que dirija nuestros pasos, nuestros pensamientos, que nos dé ese corazón que Él tiene y que nos ayude a ver como Él ve, no como nosotros vemos. Señor, ayúdame a ver lo que tú ves, el propósito, lo que tú tienes para mí. Así cuando nosotros no teníamos que comer tampoco. Ay, Dios mío, ¿qué yo haría por comerme aunque sea un platito de arroz? Aunque sea blanco. Mi hambre es tan grande que aunque yo comiera un poco de arroz blanco, me lo como todos los días y no me quejo porque tengo tanta hambre que me duele el estómago. Y pasa un tiempo y Dios nos bendice un poquito más. Y ya no queremos saber del arroz. Ya no queremos saber de lo que tenemos. Ya no queremos saber de la provisión. Ya nos molesta lo que tenemos y antes ni tan siquiera lo teníamos. Así hizo el pueblo de Israel. La comodidad. Ellos querían volver a donde ellos estaban. Después de la opresión que ellos sentían, no querían avanzar al propósito. El propósito era mejor. La tierra que se le estaba ofreciendo era mejor de lo que tenían. Lo que Dios le estaba dando era libertad. Usó a Moisés para sacarlo del opresor del faraón, y todavía ahí al frente del Mar Rojo, este pueblo todavía no lo habían sacado bien. Cuando está quejándose, el pueblo de Israel se quejó y se expresó el deseo de regresar a Egipto en varias ocasiones durante su viaje por el desierto. En Éxodo 14, todavía no habían salido bien.
Ay, Padre, Señor, ten misericordia, porque nosotros tenemos que estar completamente agradecidos de lo que Él ha hecho por nosotros. Y cuando Dios nos saca de un lugar, con propósito nos saca. Éxodo 14, el versículo 11 y el 12. Mira lo que el pueblo de Israel le dice a Moisés. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir en el desierto? Miren ellos, en Éxodo 2 estaban llorando para que Dios los librara del opresor. En el capítulo 2, ellos estaban clamando, ayunando, pidiéndole al Señor que los librara de su opresor. Y no están ahí frente al Mar Rojo cuando ellos ven al faraón. Y ahí le están dando la primera queja: me hubiesen dejado en Egipto y yo hubiera seguido sirviendo. Porque se sentían cómodos, ellos querían su comodidad, no querían avanzar al propósito. El Señor le había dado una tierra prometida, Canaán, y porque ellos no podían ver que el Señor tenía planes de bien y no de mal con ellos, que el Señor lo estaba librando del opresor, que le estaba contestando sus peticiones. Y empieza este pueblo de Israel ya de antemano, todavía no habían cruzado bien cuando se están quejando. Y nos pasa lo mismo, porque leemos la historia, conocemos la palabra, la podemos discutirla, pero nadie se pone a pensar que nosotros hacemos lo mismo. Le pedimos al Señor: sácanos de aquí, y el Señor nos mueve, y nosotros no vemos la mano del Señor, sino vemos todo lo negativo, vemos cómo estábamos mejor en la antigüedad, cómo era mejor cuando yo... Y el Señor te está sacando con propósito. El Señor ha puesto palabra en ti y ha puesto llamado en ti, que te ha dado desde antemano. Y te ha dicho: esto es lo que yo tengo para ti. El proceso se ve largo, pero donde tú estás no es tu destino. El Señor te puso porque te quiere llevar a donde Él te prometió que te iba a llevar. Y nosotros, por nuestra comodidad, no queremos avanzar a donde Dios quiere llevarnos. Dios nos dio un llamado a cada uno de nosotros, pero no podemos sentirnos cómodos. Hay que sacar de esa y sentirnos incómodos para poder hacer lo que el Señor tiene en la vida de nosotros, y dejar esa queja y dejar de decir: Señor, pero es que yo estaba mejor en este lugar, Señor, que mira el carro, mira, Padre, Señor, que yo estoy comiendo y ahora no. Mire, sea agradecido de lo que Dios le pone. Dejemos la queja, dejemos esa queja que tanto destruye. Dejemos la comodidad y avancemos al propósito. Escuche y obedezca. Abandone el ego. Renueva tu enfoque. Pero el pueblo de Israel se sentía cómodo allá donde estaba. Y es triste. Es triste. Tú te sentías cómodo. Tú querías volver a donde te estaban oprimiendo. ¿Cuántas veces no clamaste al Señor que te sacara de ahí? Perdiste tu enfoque porque el tiempo era transitorio. No era que te quedaras 400 años en Egipto. Bueno, le estoy diciendo 400 porque 300 fueron de esclavitud. No era que te quedaras 100 años en comodidad. La hambruna era de 7 años. 7. Eran 7 años de abundancia y 7 años de hambruna. Pero pasaron 100 años. 100 años y no te moviste del lugar que era un lugar de transición, que era por un periodo de tiempo. Te sentiste cómodo. Y todavía el pueblo de Egipto, los egipcios, te esclavizaron. Tú clamaste al Señor para que te liberara de la opresión y todavía te quejas cuando el Señor
te saca de donde tú estabas. Porque las cosas ya no se ven iguales, porque las cosas se ven distintas. Porque no es lo mismo, porque me siento incómodo. En el desierto, el pueblo de Israel también se quejaba por la falta de comida en el desierto. Éxodo 16, les doy las citas bíblicas para que ustedes la puedan buscar. Yo sé que el tiempo aquí avanza. Éxodo 16, del 2 al 3. A las pocas semanas, el pueblo volvió a protestar. O sea, no estamos hablando de que el pueblo empezó a protestar después de un tiempo. El pueblo empezó a quejarse rápido que vio la dificultad. Rápido que vio al faraón. Nosotros, el Señor nos saca de donde estamos y rápido que vemos el primer obstáculo, la primera cosa, en vez de decir, Señor, tú puedes mover el obstáculo, tú puedes hacer. No, nosotros empezamos a quejarnos, Señor, pero ¿por qué tú hiciste eso? ¿Pero por qué tú me traíste hasta acá? Pero mira, ese era el propósito del Señor, que nosotros estamos acostumbrados a lo fácil, a que el Señor, a que la gente nos dé, estamos tan acostumbrados, digo yo, a la generación del microondas, al Señor, a las cosas dámelo ya, de no esperar, de que yo vi un servicarro y me sirven, de que todo es mi comodidad, que todo es a mi comodidad, que cuando tengo que enfrentar algún obstáculo me quejo. Cuando tengo que hacer algo fuera de lo que está a mi comodidad, no me gusta, porque no quiero salir de la zona de confort, no quiero salir de ahí, quiero quedarme en el lugar donde yo me siento cómodo. Pero ese no es el lugar donde Dios te llamó. Dios no te llamó para que te sintieras cómodo, Él te llamó para que te sintieras incómodo y dependieras de la mano del Señor. No era para que tú dijeras, aquí todo me va bien, aquí todo está bien, aquí yo tengo todo accesible, pero el Señor quiere trabajar contigo, quiere que Él vea los milagros que Él va a hacer en tu vida. En esa zona de comodidad, Él no va a trabajar, pero cuando Él te saca de esa zona de confort, es porque Él está contigo. Él no te va a dejar, Él te va a seguir ayudando. Tú vas a ver esos obstáculos no como obstáculos, sino tú vas a ver la mano del Señor en el trabajo, en tu familia, en tus planes, en lo que tú tienes. ¿Qué fue lo que el Señor te prometió? Eso es lo que usted tiene que pensar en esta noche. Señor, ¿qué fue lo que tú hablaste a mi vida? Sí, yo no quiero estar en la comodidad, yo quiero sentirme incómoda, porque yo sé que en la incomodidad tú me vas a avanzar hacia el propósito que tú has puesto en mí. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros digamos y hagamos. El versículo 16, y rapidito para poder cerrar, el capítulo 16, el versículo 2 y 3. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos con las ollas de carne. Miren lo que ellos estaban pensando. Cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matarnos de hambre con toda esta multitud. Ellos no se estaban quejando de la opresión. Porque ellos, en vez de decir, tengo hambre, Señor, provéeme alimento, viene esta dificultad, clama al Padre y el Padre te escucha. Pero ellos, en vez de clamar al Padre, empezaron a quejarse ante el Padre, ante Moisés, a murmurar ante Moisés y hablar entre ellos, hablando de Moisés y de Aarón. Mira, no hubo alimento, yo antes estaba en esclavitud, sí, es verdad. El pueblo me oprimía, me maltrataba, me azotaba. Ay, pero yo me sentaba con unas ollas de carne y comía pan hasta saciarme. Y le pesaba más no tener la comida, lo de alimento físico, que la opresión que ellos sentían. No dijeron, ay, estoy pasando hambre, pero estoy libre del pueblo de Egipto. Estoy pasando dificultad, pero estoy libre de la mano de mi opresor.
Porque cuando el Señor nos llama con propósito, aunque venga la dificultad, lo que Él quiere es que usted dependa de Él. Esa dificultad que se le presenta a usted, en su familia, en el trabajo, en donde usted está, esa dificultad es para que usted dependa de la mano del Señor. No es para que usted se queje. Es para que usted aprenda a depender de lo que Dios puede hacer en la dificultad, en el problema, en el trabajo, en el lugar donde está. Sí, es para que usted dependa de Dios. Y el pueblo de Israel se le había olvidado depender de Dios. Miraba su necesidad, su ego, y somos así. Miraba lo que me satisfacía a mí en la carne. Preferían comer carne, pero seguir esclavizados. El llanto por los alimentos en Egipto. Número 11, 4 al 6. Tiempo después, cansado, porque el Señor también le da carne, los complace, le dice, le concede, le da maná, y tiempo después, cansados de comer solo maná que caía, el pueblo lloró, recordando su dieta pasada. No hay cómo ganarle. Eso estaba en Números, capítulo 11, versículos 4 y 6. Vuelve a quejarse. Dejemos la comodidad y avancemos al propósito. Dejemos la comodidad y avancemos al propósito. La rebelión, con esto voy a cerrar. La rebelión tras el reporte de los espías en Números 14, capítulo 2 al 4. Este es el momento más crítico, el más crítico. Al escuchar que la tierra prometida estaba habitada por gigantes, el pueblo entró en pánico. Lloró toda la noche y propuso nombrar a un nuevo líder para regresar a Egipto. ¿Tú sabes por qué? Porque solamente veía físicamente lo que se le presentaba. Su propósito no lo podía ver. Podía ver lo que está al frente mío. Podía ver, lo único que vio fue que Canaán estaba habitada por gigantes, pero no entendió que Canaán le pertenecía a ellos, porque desde Génesis, como le dije hasta al principio, desde Génesis 12, desde Abraham, cuando se le dice que sale de tu tierra y de tu parentela y te haré de ti una nación y te mostraré la tierra donde tú vas a habitar, que era Canaán. Desde Génesis esa tierra era de ellos, pero ellos no podían ver el propósito de Dios. Ellos solamente estaban mirando el obstáculo que tenían de frente, y nosotros no podemos estar mirando el obstáculo que tenemos de frente. Nosotros tenemos que estar mirando lo que Dios ha dicho en mí, y lo que Dios ha dicho en mí se va a cumplir. Este fue el momento más crítico, porque debido a esta última rebelión, su falta de fe, Dios determinó que esa generación no iba a entrar a la tierra prometida. Y tuvieron que caminar por el desierto durante 40 años. No tan solo eso, el Señor estaba tan y tan molesto que si no fuera porque Moisés intervino, esa generación iba a ser destruida completa. Y Moisés habla con el Señor y le dice: acuérdate que este es tu pueblo, del pacto. Acuérdate, Padre, que tú los libraste del pueblo de Egipto, que los sacaste. Y el Señor se acordó, por amor a Moisés, por amor a su pacto, por amor a lo que había hecho. Pero cuando nosotros no vemos el propósito, la comodidad es lo más fácil de aceptar. Yo me siento cómodo donde estoy. Ay, ¿usted quiere ir a hacer algo en la iglesia? Ay, no. Yo me siento cómodo viniendo a sentarme en los domingos y escuchar. Mi comodidad, yo no quiero responsabilidad, yo no quiero que me den esto, yo no quiero lo otro, porque todo el mundo lo que quiere es la comodidad, pero empezar a trabajar en algo que a veces es difícil,
Pero el Señor tiene propósito y es como todo. El Señor ha puesto ese llamado al que es pastor, al que es evangelista. Se le ponen obstáculos, pero Él no se detiene en el obstáculo. Él mira el propósito que Dios tiene en ellos. Cuando usted tiene el don para cantar, cuando usted tiene el don para predicar, cuando usted tiene el don para limpiar hasta la iglesia, los técnicos aquí en la radio, cuando Dios le pone eso en usted, aunque se levante el obstáculo, usted va a ver que le va a decir al Señor, o le va a decir al obstáculo, más grande es Dios, porque el Dios que me llamó me trajo con propósito. No me trajo para yo mirarle el obstáculo, porque en el obstáculo Dios se va a glorificar. ¿Y por qué Dios? Lo vimos con el pueblo de Israel. El obstáculo del Mar Rojo, abrió el mar. El obstáculo, no tenían comida, te dio comida. El obstáculo, tengo frío, columna de fuego. Tengo calor, columna de nube. Todo lo que se presentó, el Señor lo suplió, el Señor contestó, pero era para que nosotros estemos dispuestos a poner todas esas cosas que aparentemente nos aleja, que eso es lo que hace, nos aleja del propósito, ponerlo en las manos del Señor, porque el Señor te dice en esta noche que todas esas cosas ponlas delante de mí y avanza al propósito. Deja tu comodidad, deja la queja, deja lo que estás viendo al frente y mira lo que yo lo estoy mirando. Sigue a donde yo te he llamado, sigue a donde yo quiero llevarte. Los obstáculos el Señor los va a vencer. En esta noche nos vamos a cerrar con esto. Dejemos la comodidad. Dejemos estar cómodos donde estamos. Y sigamos y avancemos, porque de eso se trata, de avanzar al propósito. Le hubiese costado mucho menos tiempo al pueblo de Israel si hubiese dejado esa comodidad a los 50 años o a los 75, pero 100 años duró de comodidad. Esa no era la tierra que le pertenecía a ellos. Ahí Dios no los quería llevar. Y todavía se quejaban por cada obstáculo que veía, pero no era el propósito del Señor. Tenían que avanzar. Y en esta noche eso es lo que yo le digo, avance al propósito, salga de esa comodidad. Si el Señor lo llamó, el Señor lo va a respaldar. No por cada obstáculo que se presente en su vida, usted va a rendirse y a decir, yo no lo hubiese hecho, yo no hubiese aceptado este cargo, yo no hubiese dicho que sí, no, al contrario, diga, Señor, te lo pongo en tus manos, el obstáculo, Señor, mira esto, porque yo quiero avanzar al propósito que tú has puesto en mí, al llamado que tú has puesto en mí, Señor. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Amantísimo Padre, Señor, te doy gracias, porque esta palabra siempre me habla a mi Padre, Señor. Y yo espero que le haya hablado, Señor, a cada uno de los oyentes, Señor, en esta noche, que en un momento dado se ha sentido cómodo, Señor, y que no ha querido avanzar al propósito que tú has puesto en ellos, Señor. Que ellos puedan entender que todo obstáculo, Señor, que se presente, Señor, tú lo vas a vencer, Padre, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Señor, porque tú eres el que llevaste todas nuestras preocupaciones, todas nuestras cargas en esa cruz del Calvario, y que nosotros tenemos, Señor, que mirar, Señor, el propósito y el llamamiento que tú has puesto en cada uno de nosotros y en la vida de cada creyente, Señor. Te doy gracias por esta palabra, Señor, y te pido, Señor, que esta palabra no torne atrás vacía, Señor, y que nos haya hablado, Señor, a cada oyente, Señor, o a cada persona que también nos esté mirando en diferentes plataformas, Señor. Te doy gracias y no me despido nunca de tu presencia, pues tu presencia me acompaña siempre. Solamente me despido de esta plataforma en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Se despide su hermana en Cristo, Claribel Rosado. Dios me los bendiga.